Muy buenas noches, queridos amigos. Eh, Hoy martes 25 de agosto del año 2020, para mí es un placer estar nuevamente con el tema, el estudio, la simbología y las claves de los arcanos mayores que proseguimos el día de hoy, martes 25 de agosto del año 2020. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Suscríbanse a mi canal dándole suscribirse en la parte de abajo de mi canal, Jorge Cohen Rivero. Para mí es un placer estar con ustedes, estar en sintonía. Espero que les haya gustado mis antiguos videos, mis tips, mi forma de enfocar y de trabajar con los arcanos mayores. Sabemos que en teoría tenemos la teoría, el estudio de la teoría, de la simbología. Cada mazo trae sus diferentes matices, claves, simbologías. Es muy importante elegir el mazo con el que más tengamos conexión para poder trabajar y entonces proyectarnos con nuestra intuición, la cual debemos trabajar, potenciar para poder además de la teoría, trabajar con nuestra intuición, porque es muy importante trabajar con nuestro yo interno, saber conocernos, nuestros dones, nuestras facultades, nuestras luces, nuestras cualidades innatas con las que la mayoría nacemos, solo que no las hemos, no nos hemos internalizado, conocernos y explorar. Es muy maravilloso estudiar y saber conectarnos con nuestras potencialidades, que es nuestro sexto sentido, que es la intuición. Y una vez que tengamos las cartas, ¿verdad?, frente a nosotros, conectarnos con nuestra intuición y muy importante con nuestros cuadros y guías espirituales, con el campo espiritual. Como ustedes les he dicho, les he comentado en los anteriores videos, yo soy espiritista, soy cartomántico, soy vidente, soy, nací con facultades, con dones, y a lo largo de mi trayecto he desarrollado mis condiciones de medium, porque nosotros los tarotistas alcanzamos un nivel como de medium, somos una referencia, ¿no? Hacemos un trabajo como de medium por experiencia propia. eh, Cuando he estado haciendo alguna consulta con tarot, me han venido mensajes del campo espiritual, y para completar, enriquecer la interpretación de las cartas. Por eso yo me he esforzado, me he empeñado y me gusta explorar. Soy espiritista venezolano. En nuestra tierra tenemos el culto de María Leonza. También he estudiado metafísica y he trabajado, estuve desarrollando en una iglesia de formación filosófica espiritual, Allan Kardec, aquí en Caracas, Venezuela. Y por eso les digo que es muy importante desarrollar el campo espiritual, los dones, con técnicas de relajación, irnos a bosques, manantiales, donde están los elementos agua, fuego, tierra, aire, poder llenarnos del magnetismo, entrar con el cosmos, la naturaleza, con esa bella energía que emana, que estar en contacto.
y muy importante hacernos limpieza corporal, baños amargos, baños dulces, para poder limpiarnos, para poder así estar mejor en correspondencia con el campo espiritual, con nuestros cuadros espirituales, nuestros ancestros. Vamos a continuar con la temática del día de hoy, martes 25 de agosto del año 2020, con el arcano El Colgado. Aquí tenemos el colgado, ¿verdad? Tenemos un personaje aquí que pende de una rama, tiene forma de 4, tiene una aureola sobre su cabeza que es del color amarillo, tiene los ojos abiertos, que él está observando todo lo que está en su entorno, aunque esté imposibilitado, de manos atadas y de pies, imposibilitado de pies de movilizarse, pero él está observando. Esta carta, el colgado, significa apatía, pereza, bloqueo. Si preguntamos si la pregunta es por trabajo, finanzas, entonces es bloqueo temporalmente, o que hay que empeñarse más, trabajar más sobre un proyecto de trabajo. En el amor, contrariedades. Por lo regular, si nos sale esta carta en una consulta, estamos bloqueados, estamos atados de manos y pies, imposibilitados de momento de hacer cualquier acción. Es momento de reflexión, es momento de pensar antes de actuar, de ver desde puntos ángulos de vista para poder ver qué es lo que más conviene para después actuar. El colgado significa, depende de la pregunta, porque si la pregunta es por amor, puede hablarnos de contrariedades, de apatía, de pereza, de que no hay ruptura, sino que continuamos en la misma relación, porque esto significa larga permanencia, duración, ¿no? Esta carta astrológicamente hace referencia al planeta, a Júpiter y a Neptuno. Astrológicamente representa el signo de Piscis. Sacrificio personal en esta posición. Significa condiciones de medium. La persona espiritualmente tiene condiciones de medium. Es materia, es una persona mediúnica, tiene dones, trabaja, es muy presta para trabajar el campo espiritual. La persona tiene la camisa azul que representa la parte espiritual y la iluminación aquí, las condiciones de medium, de la espiritualidad. Para lo espiritual es una carta muy favorable, el colgado. Si la carta la tenemos, nos sale en la consulta de la a mano derecha, que tenemos grandes contrariedades, obstáculos para avanzar. Si nos sale de la parte izquierda, de la parte derecha de la consulta, que estamos en un punto donde podemos salir y ver un cambio favorable. Invertida sigue siendo el colgado un poco más relajado, pero que hay un rechazo aquí.
El colgado representa aquí falta de sacrificio. El colgado no quiere pensar, no quiere actuar, no quiere sacrificarse. Así que esta es la carta de el colgado. Vamos a proseguir con el próximo arcano. Aquí tenemos la carta de la muerte. El arcano sin nombre. La muerte. Plutón. Signo Escorpión. Planeta Plutón. Aquí llega la muerte. La muerte. La simbología de esta carta representa los cambios, las, las transformaciones que debemos hacer nosotros. Las transformaciones significa fin de una situación o el final de una situación. Significa final de un ciclo y tenemos que aceptar que tenemos que buscar un cambio, cortar con el pasado, tenemos que limpiar. Porque en este tarot, en el tarot de Marsella sale un esqueleto con una guadaña que está limpiando todo lo sucio que está en un terreno que hay que limpiar, que está limpiando. Entonces quizás hay que limpiar nuestro entorno, nuestro terreno, donde estemos pisando. Nos estará diciendo esta carta que para poder cristalizar y buscar los cambios en nuestra vida, tenemos que limpiar nuestro terreno, nuestro entorno, para ver los cambios y el florecimiento de lo que estamos limpiando, o sea, ver los resultados, la limpieza. Esta carta significa, cuando hablamos de amor, ruptura sentimental, ruptura, alejamiento. ¿Ves? Entonces, cuando sale la carta, significa cambios. Por esta carta significa cierre final de un ciclo para empezar un nuevo ciclo. Tenemos que transformar y buscar un cambio positivo en nuestras vidas. Cuando sale al derecho, ¿no? Es una carta favorable porque indica cambio, transformación, renovación, limpieza. Limpieza. Transformaciones que tienen que venir, a nuestra vida y que nosotros debemos propiciar esos cambios que deben ser favorables siempre para el consultante. Esta carta, el arcano sin nombre, puede predecir muerte dependiendo de las cartas que tengan en el entorno. Con el A de espada, con el 10 de espada, con la carta de la reina de espada, el 7 de espada, 3 de espada, el 5 de espada al revés, luto, muerte, pero en tal caso lo tenemos que intuir. El tarot es algo intuitivo. Por eso que nosotros debemos trabajar la parte no intuitiva, cuando conectarnos y expresar lo que nos están diciendo nuestros cuadros espirituales cuando lanzamos las cartas, porque las cartas tienen muchos significados, los arcanos mayores y menores cuando están combinados, pero ahí lo que pesa es lo que el cartomántico disculpe, proyecta de la intuición, ¿verdad? Si es muerte, porque tenemos que tener la propiedad
y el tiro para dar el augurio. Va a ocurrir un deceso, alguien parte del plano terrenal, pero tenemos que tener los fundamentos bien puestos por ahí, bien trabajados para poder predecir cuando se trate de una muerte. Esta carta invertida, ruptura totalmente. Con la carta al revés, rupturas de pareja, divorcio, separación, significa estancamiento, bloqueo. El consultante sabe que debe ir a una transformación en su vida radical, pero rechaza el cambio y entonces le está diciendo el arcano, el tarot, que necesita ponerse esa energía que tiene la carta de la muerte para hacer las transformaciones y los cambios en su vida, porque está estancado, la persona estancada, que está bloqueada, que no se mueve para nada, no propicia los cambios, haciéndose daños y bloqueos en su vida para ver las transformaciones y los cambios que el destino le tiene en su vida. La persona que, que no termina de darse de dar los cambios pues que tiene que hacer en su vida, no sé qué. Entonces esta carta invertida nos estará diciendo que nosotros le tenemos que aconsejar al consultante que tiene que ponerse a derecho, o sea, tiene que canalizar esta energía que le está diciendo que avance, que transforme, que limpie, que se renueve. Esta carta, el arcano sin nombre, nos puede hablar de difuntos dependiendo de de las cartas que, como les dije, esté en su entorno. La carta de la muerte, que otros más. Bueno, esta carta, el caballo significa avance, que tenemos que estar en movimiento, avanzar. Avanzar. Vamos a proseguir con el próximo arcano. Aquí tenemos el arcano de la templanza. Tenemos aquí un ángel con dos copas. Este arcano es muy favorable cuando nos sale en una consulta de tarot, sea que trabajemos con todo el mazo completo, con solamente con los arcanos mayores. Esta carta significa moderación, reflexión, meditación, serenidad, calma, noticias, buenas influencias, buenas perspectivas, buenos augurios. Significa que nos va a llegar un mensaje celestial, que tenemos protección espiritual, que estamos protegidos, que hagamos las cosas con calma y serenidad, que no tiremos la toalla, que no renunciemos, que hagamos las cosas con quietud porque estamos protegidos. Significa que llega la curación, noticia que llega favorable para el consultante, necesidad de adaptación en algunos aspectos. Significa haber nacido con buena estrella, nacimiento. Significa que estamos si la pregunta es por trabajo, que estamos protegidos y estaremos protegidos y estaremos bien asesorados para emprender nuestro proyecto. Nuestro entorno laboral está asegurado con la templanza. Significa cooperación de los puestos. Representa a las cortes de los ángeles. A veces cuando hacemos la tirada de tarot y dependiendo de las cartas hay un ángel que nos está hablando a través del tarot, del cosmos,
nos está dando un mensaje divino al consultante. Nosotros debemos estar bien en correspondencia, en armonía, el cartomántico, el intérprete del tarot, para dar entonces ese mensaje al consultante. Muy importante eso. Esta carta invertida, bueno, será todo lo contrario, lo del derecho. Si sale invertida, si estamos conjurando y trabajando con cartas al derecho invertidas, bueno, discordia, falta de cooperación, todo lo contrario del derecho. No hay serenidad, no hay calma, intolerancia, falta de cooperación, de ayuda. No tenemos ciertos impre, imprevistos y no estamos en armonía. Entonces tenemos que trabajar sobre la serenidad, la calma, no estar eh, estresado. Tenemos que ponernos al derecho, relajarnos para que pueda recibir los mensajes de nuestros cuadros espirituales, de nuestro ángel de la guarda, para recibir entonces la gracia divina que nos tienen nuestro ángel de la guarda, la corte celestial. Porque cuando para mí sale esta carta con otras cartas, está hablando la corte celestial. Vamos a proseguir con la carta de el diablo. Carta nefasta, oscura. Porque esta carta combinada con otro arcano, hay que tener un poco de cuidado y observación. ¿Qué nos estará diciendo combinada con otras cartas? Así sean positivas, pero siempre hay que tener como precaución cuando sale esta carta por ahí como, tú sabes, hay que tener mucho cuidado con la carta del diablo, porque la carta del diablo puede ser que no todo es como lo están pintando o como se lo imagina el consultante. Nosotros le tenemos que advertir que tenga mucho cuidado, que puede haber una persona que va a medias tintas, que no, que es clara, oscura, que no, que algo está ocultando, que tiene que estar muy vigilante, pues pendiente, porque puede ser, tratarse de que no hay transparencia en algunas personas de su entorno, aunque aparezcan con cartas positivas en una lectura con arcanos mayores o menores. Este arcano se trata de, lo, de los de lo más oscuro que tengamos nosotros en el plano terrenal. Personifica a aquellas personas que se aferran, que están encadenadas a lo mundano, a los deseos de la carne, a las obsesiones, las tentaciones. Están atadas a las bajas pasiones, a los bajos personas que no tienen ética, principios, que se manejan solamente bajo los principios oscuros de lo mundano, lo terrenal, bajo instinto, el deseo sexual, el poder terrenal, el poder conseguirlo todo por las artimañas, el, el deseo del poder sin importar cómo obtener el éxito, sin ver qué daño le está causando al prójimo. Son personas tóxicas, personas que demuestran ataduras. Entonces estas cartas nos previenen y nosotros le tenemos que decir al consultante que, que tiene que clarificar, tiene que desintoxicarse, tiene que
romper esas cadenas que lo oprimen, que tiene que tener mucho valor para romper esas ataduras que lo atan a esas bajas pasiones carnales, esas tentaciones. Puede representar una libido desordenada en el consultante a veces, deseo sexual que tiene que canalizar. Significa esta carta, porque que tenemos dos personajes aquí que están atados con cadenas. Tenemos el diablo que tiene apuntando hacia la parte terrenal de como una llama aquí, variopinta, que está como anaranjado con amarillo, representa las bajas pasiones. Aquí la cola del personaje que está aquí, que es el rojo, que son los bajos instintos, las pasiones sexuales, el desorden. Entonces esta carta nos estará diciendo que tengamos cuidado con las tentaciones. Mucho cuidado con las tentaciones, los desórdenes, los excesos. Esta carta se puede tratar de una persona malévola, de malos pensamientos, tóxica, malévola. Representa en algunos aspectos, si la pregunta es, ¿tengo brujería? Me han hecho trabajo, me han hecho conjuros, me han trabajado con malas energías, que lo que se llama magia negra, y sale esta carta, nos estará diciendo que sí, que hemos sido trabajados, hemos sido con estos personajes que se llaman, que trabajan lo oscuro, la magia negra, los brujos, que hemos sido trabajados. Si sale la carta de la suma sacerdotisa, el mago, la carta de la muerte, la torre, es un sí, que además de otros arcanos, de los palos de los arcanos menores, que también significan brujería, entonces es un sí a la brujería. Esta carta significa que tenemos que romper esas ataduras, o sea, tenemos que buscar purificarnos, de buscar lo espiritual, de salir de la oscuridad, de esas ataduras, porque esto es un problema en el presente. Si la persona no hace el esfuerzo de liberarse de esta opresión que tiene, de esta perturbación espiritual, más adelante, bueno, es algo que se pueden ver, las consecuencias no van a ser muy buenas. Entonces se requiere de mucho empeño y valor de trabajar internamente los principios y los valores de la persona que le salga esta carta. Que nosotros le podemos decir, está en un momento peligroso, estás envuelto con malas amistades, personas tóxicas, personas que están en ambientes de droga, de malas amistades, un ambiente tóxico. Entonces, por ahí va la cosa, podemos matizar, depende de la pregunta, depende de lo que salga en el entorno de esta carta del diablo. Invertida podría ser, dependiendo de las cartas que salgan, que la presidan, poco más peligrosa. O si sale con cartas positivas, momento que en el consultante está drenando, se está entrando en una etapa nueva de comprensión espiritual. Está teniendo el valor de salir de las ataduras y de las tinieblas donde estaba metido este consultante. Momento de liberación, de comprensión,
de lo espiritual. La persona está saliendo con esfuerzo porque está tomando conciencia, se está valorizando y está saliendo de las ataduras, está luchando pues por salir. Entonces esta carta podría significar liberación y de ese proceso de las ataduras, de esas cadenas que constante está siendo que donde está, porque se trata de un tema más que todo moral y de principios morales y éticos. Vamos a seguir con la carta de la torre. La carta de la torre representa astrológicamente al planeta, a Marte, planeta de Urano. Yo digo que esta carta la llamo la carta de las... Yo estoy sacando una ecuación que se llama la carta de las 3C. Esta carta habla de las crisis. De las crisis que tenemos en nuestra vida. Crisis, cambio, para propiciar replanteamientos nuevos en nuestras vidas. Esta carta llega para liberarnos. Tenemos que, vamos a suponer, ¿no? Esta es la carta del diablo y sigue la carta de la torre. Nosotros tenemos que llegar, es la iluminación, tenemos que la torre llega, es benefactora, porque llega para iluminarnos, llega para batirnos, para derrumbarnos. El poder divino de Dios llega para replantearnos, para propiciar esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Y algunas veces tiene que ser de cero, replanteando nuestra vida. Entonces la torre llega a veces en circunstancias que tenemos que, en medio de las crisis, ¿vea? Tenemos que buscar propiciar los cambios para que lleguen un cambio radical en nuestra vida. Entonces la torre significa crisis, cambio, replanteamiento que tenemos que hacer. En el amor, esta carta significa problema. Crisis significa problemas, discusiones, contrariedad, terrible cambio, desorden en nuestra casa. Puede simbolizar el hogar del consultante, pues puede representar desequilibrio, mala salud en la persona que consulta. No hay bases sólidas en el amor. Si es por el amor, no hay bases sólidas, bases anchas, por lo cual va a una posible separación, una posible ruptura en la relación, o el matrimonio se venía abajo porque ya se acabó, todo fue un final. Llega a un final donde ya la pareja ya debe ir a una separación, una ruptura, a un divorcio, si la cosa ya está muy complicada, porque ya no significa fin de una situación, que llega a un divorcio en el matrimonio, la pareja, separación, el noviazgo se rompe, contrariedades. Significa esta carta pérdida, bancarrota, crisis financiera. Significa pérdida de la estabilidad, separación de amistades, quebrantamiento, accidente. Puede ser que en nuestra casa tengamos que revisar
las paredes porque pueden ser que tengamos algún escape por aquí o las paredes estén cuarteadas, haya quebrantamiento de paredes, entonces hay que refaccionar. Puede hablarnos o puede augurar accidentes en nuestra casa. Tenemos que tener cuidado con los escapes de gas, con el agua, filtraciones, paredes quebrantadas. Nos advierte de peligro y de cuidado esta carta. Problemas en la economía, o sea, nos habla de pérdidas materiales, pérdidas financieras, bancarrota, ruina. Habla de que está con esta carta, replanteamientos, cambios, habla de liberación, de clarificación. Depende mucho de las cartas que están en el... Pero si sale con cartas de copas, ruptura sentimental, contrariedades, terrible separación. Si estamos preguntando por trabajo, empleo, posible cambio, ruptura, proyectos que ya no van, muy mala en la salud, si les por la salud. Entonces la torre llega para propiciar son crisis y cambios que tenemos que siempre replantear siempre y tenemos que tener el valor y el coraje para replantearnos entonces desde cero qué vamos a hacer, qué va a ser consultante. ¿Entiendes? Y entonces invertida, bueno, es un poco, es que no hay salida, pues no hay escape en la parte del consultante, porque si estando al derecho la persona en medio de la crisis es golpeada y está, tiene que buscar la clarificación hacia dónde se va a replantear desde cero, estando, es que la persona está bloqueada, no quiere cambiar y quizás sea más drástico que al derecho. Puede augurar muerte, accidente catastrófico, invertida esta carta. Bueno, queridos amigos, espero haberlos satisfecho en esta vuelta que le estoy dando hoy, martes 25 de agosto del año 2020. Para mí ha sido un placer. Suscríbanse a mi canal. Voy a estar subiendo videos sobre el espiritismo, sobre el ocultismo, el culto de María Leonza, el espiritismo. Voy a estar haciendo entrevistas a colegas, a mis amigos míos, tarotistas, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, para compartirlo con ustedes. Suscríbanse a mi canal, dándole like a la campanita de abajo del video. Estoy en Facebook también, en Instagram. Y voy a... Bueno, ¿qué les pareció? Aquí tengo un libro de formación teórica de Laura Tuan, del tarot de Laura Tuan. Bueno amigos, es todo por hoy y prontamente voy a terminar con este ciclo de los arcanos menores para entrar en otras temáticas. Espero que les haya gustado, me siento muy agradable poder estar con ustedes. Saludo a todos mis amigos tarotistas del Facebook y a los nuevos cartománticos los invito que perseveren, que no tiren la toalla, que el tarot es algo, se trabaja de una manera intuitiva, tienen que trabajar mucho, esforzarse, dedicarse con tesón, con pasión, con cariño, con afecto. No es fácil, no se precipiten, no piensen que no pueden, si pueden.
Busquen de canalizar, de hacerse canalizaciones, limpiezas espirituales, corporales. eh, Busquen un asesor espiritual que los ayude a canalizar sus dones, sus facultades, para que puedan entonces potenciarse, puedan avanzar y ver el fruto de su dedicación y de su esfuerzo. Es mi mensaje que le doy, Jorge Cohen Rivero. Bueno amigos, hasta luego.